Muchachos, dudas, inquietudes, algo más si quieran compartir. ¿No? No, señora. ¿Están seguros? ¿Tienen todo claro? Les voy a compartir el link de asistencia. Por favor, me confirman cuando ya todos lo pues, hayan confirmado asistencia. El taller, el- la guía de la semana y el taller se los hago llegar mañana más tardar. El taller, pues, así como la primera guía, va dentro de la guía. Y, pues, esto, no sé, estoy atenta a cualquier inquietud, a resolver dudas. ¿Qué tema les gustaría que profundicemos? Pues de planes de emergencias, de gestión del riesgo y desastres. Comentarles, ¿no? Eh, en la parte de amenazas que encontramos, pues las naturales, también se evidencia una que estamos pasando hoy en día y es muy, muy importante y que pues antes en los planes de emergencia no la encontrábamos porque pues, ¿qué amenaza me pueden decir? ¿La ¿Qué es? pandemia? ¿La COVID? La pan- La pandemia, exacto. Eso sería una amenaza epidemiológica y es muy importante que vaya incluido, pues a partir del año pasado, cuando empezamos a vivir toda esta situación, que vaya incluido dentro de los planes de emergencia. Entonces, para que tengamos claro esa parte. ¿Y de qué manera podemos estar preparados para una pandemia? Utilizando todos los implementos de seguridad, de bioseguridad, como tapabocas, gel, antibacterial, lavado de manos. Exacto, en estos momentos pues ya identificado de qué manera nos podemos contagiar, es la medida preventiva correcta para evitar pues eh, Un contagio, profe. un Contagio. contagio. Exacto, gracias por la ayuda. Bueno, vamos a hacer algo muy, muy dinámico. Pero esperen, lo preparo acá. Vamos a ver. Entonces, los voy a abrir acá. Vamos a hacer un juego de palabras. Yo voy a ubicar unas palabras acá.
y ustedes me van a decir qué palabra es. Mientras tanto, vamos a recordar, mientras yo voy haciendo esto, ¿qué es un sistema de gestión del riesgo? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo es la pregunta, profe? Que ya vimos todos los conceptos, ya sabemos qué es un sistema de gestión del riesgo. O sea, ¿por qué es importante el sistema de gestión del riesgo? Son los que están diseñados para hacer más que solo identificar el riesgo. Exacto. ¿Para qué nos sirve un plan de emergencia en una entidad? ¿Mm? El espíritu ocupado. Ay, La palabra que voy a colocar acá es una de las actividades que aumenta la vulnerabilidad en bueno, en la población, podemos decirlo directamente. Entonces yo voy a colocar las letras en desorden y ustedes me van a decir qué palabra es. Ahí están viendo, ¿verdad? sí, señora. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, me hace falta una. No sé. Ok, repetir. Ahí pueden ver bien las letras o las agrando un poquito. Perfecto. Listo, ahí está la palabra.
¿Qué palabra es? De factor de- Les doy 3 minutos. Profe, ¿se puede repetir la letra? ¿Sí? ¿Cómo es? Pues es solo con las letras que están ahí. ¿O qué me quiere decir? Pues, profe, encontré 2 letras, pero la última no la logro descifrar. ¿Cuál? Mm, de factor de- mm, 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 mm. Profe, una pregunta, disculpe. O sea, ¿la palabra es con todas las letras que están ahí o de esas letras uno tiene que sacar la palabra? La palabra está conformada por todas las letras que están ahí. No se Señora, puede añadir ninguna letra más. que si no Solo se, con eso. que si se puede agregar, Ajá. no. Ah. Mm, ¿Qué palabra han sacado? Factor, O sea, ahí está Factores. factores, factores, pero no es. Es algo que tiene que ver con. A ver, les doy una pista. El significado de esa palabra influye demasiado en ciertas ocasiones en las amenazas. Es algo muy ambiental. Alguien me preguntaba la diferencia entre deslizamiento y derrumbe, si no estoy mal. Entonces, tienen que ver mucho con eso, debido a que a veces se presentan los Profe, deslizamientos. deforestación, ¿no? Ah, con eso se los había dicho todo, es deforestación. ¿Ustedes recuerdan? Espera y reviso. ¿Quién me respondió? Profe, me parece Yasiris fue la que que la dijo. letra era de deforestación. Entonces, De- si conozco porque se me... Ok, ok. ¿Recuerdan cuando pasó este desastre en Mocoa? ¿Sí o no? ¿O por qué a veces se presentan la mayoría de los deslizamientos? ¿Debido a qué situación? A veces por fuertes lluvias. Por lluvias, sí, pero de cierta manera pues la deforestación influye demasiado en los fenómenos naturales, pues para que se activen de esa manera. Entonces, pues esa palabra me pareció muy importante. Pues no sé si lo saca un poquito de como de lo que estábamos.
¿Qué significa para ustedes vulnerabilidad? Y la vulnerabilidad pues tiene que ver con la deforestación en este caso. Porque, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante la deforestación cuando estamos hablando de una comunidad, de vulnerabilidad frente a una comunidad? Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un tipo de fenómeno amenazante. Sí, pero entonces, ¿qué pasa con la deforestación y la vulnerabilidad? A veces, o muy seguido, se ve que la gente o las personas empiezan a cortar los árboles y cortan muchos árboles en determinada zona. Y pues esta deforestación aumenta la vulnerabilidad en esa zona, porque una lluvia fuerte pues va a generar un deslizamiento. Entonces, al caer pues la lluvia frente a ese suelo descubierto es cuando se generan los deslizamientos y se generan los derrumbes, que son los desplomes de piedras o de infraestructuras. También ¿qué podemos evidenciar frente a los deslizamientos o cuando se presentan lluvias fuertes? Inundaciones. Inundaciones. Lo vimos hace poco, lo vivimos en Cúcuta, Avalanchas. las avalanchas. Entonces es muy importante tener en cuenta ese factor, ¿no? En cuanto a gestión del riesgo. Aquí ya estamos hablando de una manera más general. ¿Qué otra probabilidad hay cuando de vulnerabilidad dependiendo de las construcciones? O sea, por ejemplo, en la ronda del río la gente no puede construir. Para construir en la ronda del río hay que despejar más o menos 80 metros. ¿Debido a qué? A que el río siempre retoma su cauce. Entonces, si empieza a llover muy duro, el río retoma y por eso a veces se presenta que pues se lleva a ciertas casas. Entonces, ¿qué otro factor ambiental, en este caso en la parte ambiental, puede influir con vulnerabilidad? Los sismos. Los sismos y pues eso interfiere en las construcciones de cada, pues de Los fuertes vientos. fuertes vientos. Sí, pero entonces, por ejemplo, se presentan sismos. ¿Con qué le damos cabida a los sismos de que hagan más daño? Por las malas ejecuciones de las obras. Exacto, es muy importante esto. Con una mala ejecución le vamos a dar más oportunidad para que el sismo haga daños y pues ahí vamos a tener daños materiales o también se podrían que, aparte de lo material. Se podrían cobrar vidas, Perder tanto de, vidas. tanto Exacto. de animales como personas. Ajá, es muy importante esto. Una comunidad bien organizada y bien informada, donde la gente socialice o sea, las amenazas naturales se hacen menos vulnerables. Lo mismo pasa en una empresa. Si nosotros en la empresa estamos bien informados, tomamos las medidas de prevención necesarias y suficientes,
llegado al caso, si se presenta un fenómeno, pues no vamos a recibir tanto impacto. Entonces, a esto es lo que nos conllevan los planes de gestión, los planes de emergencia y los planes de gestión del riesgo. Entonces, cuando hablamos ya, pues los planes de emergencia están conformados, el documento debe ir conformado pues por una serie de pasos que lo dice en la guía técnica para realizar planes de emergencia. Esta guía la podemos adaptar pues dependiendo de la institución o en la zona que nosotros nos encontremos trabajando. Entonces, en este caso ya empezamos a hablar de la parte empresarial. Anteriormente pues estábamos hablando de manera muy general frente a una población, pero en esa parte pues ya vamos a empezar a hablar de la parte empresarial. Entonces, un plan de emergencias para una empresa que conlleva. El primer paso sería pues determinar como la ubicación. Debemos hacer referencia dentro del plan de emergencia pues la ubicación geográfica de la empresa, en qué punto está ubicado en la ciudad o en el municipio donde se encuentra, cómo podemos llegar a este punto, de qué manera podemos llegar, cuáles son las vías con las que podemos acceder al sitio, quiénes son qué empresas son vecinas. Entonces el plan de emergencia va conformado por el plan de contingencia, el plan de contingencia que lleva los planes operativos, el plan de evacuación. El plan de contingencia, esto lleva los planes operativos que son lo que uno debe hacer antes, en el momento y después de una emergencia. ¿Tienen claro esa parte? Profe, por favor, vuelve y lo repite. El plan de contingencia lleva los planes operativos, que son los métodos o las acciones que vamos a realizar antes, durante y después de una emergencia. Entonces, ¿cómo es un plan operativo? Un plan operativo puede ser plan operativo contra incendio, un plan operativo de primeros auxilios, cómo van a actuar las personas de la empresa frente a estas situaciones. Entonces se presentó un conato incendio en la oficina de talento humano en determinada empresa. ¿Quiénes actúan? ¿Cómo se actúa frente a ese incendio? Entonces, los planes operativos nos van a decir, no, primero, pues si usted no hace parte del plan si usted no hace parte de la brigada de emergencia, lo primero que debe hacer es llamar a la persona encargada del plan de emergencias o comunicarle al coordinador SST inmediatamente y esa persona le va a comunicar al coordinador de emergencia o al líder de emergencia para que actúen frente a eso. Claro está que, como lo dije antes, las personas que van a actuar frente al conato de incendio pues deben estar preparadas y deben estar capacitadas. Cómo manejar un incendio, deben saber pues el uso el uso y manejo de extintores. Es muy importante pues que el personal de brigada de emergencia que va a actuar frente a cada acción que ocurra esté capacitado. Eso va dentro del plan de contingencia, que es lo que nos determina. Dentro del plan de emergencia también podemos llevar a cabo los planes de evacuación. ¿Qué consideran ustedes que iría en un plan de evacuación? Las señalizaciones
para eso también hay que capacitar a las personas que estén trabajando en dicha empresa para que ellos también tengan en conocimiento los posibles riesgos y cuáles serían esas medidas preventivas, principalmente para salvar la vida de los trabajadores, a dónde salir y cuál es el punto de encuentro. Exacto, los planes de evacuación, el plan de evacuación, pues primero pues contiene, es muy importante la señalización y las rutas de evacuación de la empresa en la que se encuentren. Por eso es importante los planos de evacuación que nos lo exige el plan de emergencia y con ellos pues debemos señalizar también el punto de encuentro que va a ser donde se realiza el reconteo de personas. Llegado el caso ahí, debido a la ubicación de ciertas empresas, pues no se puede colocar un punto de encuentro directo. ¿Por qué? Porque pues puede ser que no tenga un espacio adecuado, no esté cerca. ¿Cómo podemos ubicar, empezando nosotros, un punto de encuentro en una empresa? ¿Qué conocimiento tienen ustedes de eso? ¿No? Un punto de encuentro lo podemos ubicar dependiendo de la zona donde se encuentra la empresa. Si la empresa cuenta con un espacio libre cerca, ya sea como un espacio libre, no, un espacio abierto es la palabra, una cancha, Parque. un parque, podemos ubicar allí el punto de encuentro. Claro está si está cerca. Qué pena, profe. Esto, disculpe la interrumpa. Que No, hay que tranquila. tomar en el caso de tomar como referencia un punto de encuentro, tomar en cuenta también el hecho de que vamos a tener peligros en ese lugar. Ejemplo, si vamos a un parque donde hay demasiados postes o demasiados lugares donde puede ser posible que haya corriente, si es un sismo, si es ese tipo de cosas donde normal, por lo general es movimiento, entonces es posible que corramos peligro en ese lugar. Entonces, pues también se toma la previsión de que no vayamos a correr peligro en el lugar. Exacto, a ese punto quería llegar porque, por ejemplo, podemos ubicar un punto de emergencia en un parque, o sea, o lo podemos ubicar en una cancha, listo. Descartamos de que de pronto no hayan postes o no haya riesgo dentro de ese lugar, pero sí podemos agregarle también que para llegar a ese punto de encuentro debemos cruzar calles. Entonces, eso es un factor de riesgo muy importante. Em, Hoy en día, pues la metodología nos indica que hacer puntos de encuentro movibles, paletas, donde cierto grupo se asone en un punto donde no haya riesgo, con una paletica de punto de encuentro. Debido al cruce de calles, por el tránsito, pues allí vamos a correr un riesgo para poder llegar todos al punto de encuentro. Y lo mismo que los postes y eso también interfiere mucho. Entonces, a veces se nos hace muy complicado determinar el punto de encuentro de una empresa. Por lo tanto, pues tenemos la accesibilidad de conseguir las paleticas con punto de encuentros y estos serían puntos de encuentro movibles. Es para el plan de evacuación. También la norma nos señala que si las rutas de evacuación deberían ser fotoluminiscentes. Si tienen como base sobre a qué estoy haciendo referencia. Yo no. Necesita energía para poder hacer uso de estos lugares. No, la señalización, ustedes han visto la señalización, las señales de tránsito en Fluorescente. carretera, Sí, de sí. noche, eso así, fluorescentes, fotoluminiscentes, o sea, las señales de ruta de evacuación
pues deberían ir de la misma. Es preferible que vayan de esta manera porque llegado el caso, si el punto donde estamos es muy oscuro y debido a la emergencia pues quedamos sin luz, saber por dónde nos vamos a orientar para salir. Profe, casi no se le escucha. Ahora, entonces es importante también para la señalización, debemos tener en cuenta pues la altura, eh, cómo se va a señalizar. Entonces, yo estoy en una empresa, ¿qué es lo primero que debo señalizar? Las salidas de emergencia, Las salidas de emergencia. ¿Qué otra cosa? el punto de encuentro, El punto de encuentro. ¿Dónde va a estar el botiquín? Y Exacto. El la botiquín, ruta de evacuación, la ruta de evacuación y los elementos de emergencia que pues contemplaríamos lo de la camilla. ¿Qué otra cosa debemos señalizar? dónde van a estar ubicados los extintores en llegado caso de que sea por incendio. Exacto. Esa parte es muy importante. ¿Dónde están ubicados los extintores y qué clase de extintor vamos a manejar? Porque pues si tienen conocimiento, no todos los extintores sirven para los diferentes tipos de incendio. Entonces, o dependiendo del material por el cual se dé el incendio. Es importante la señalización de los extintores y la clase de extintor. También las escaleras es muy importante señalizarlas. Eso, es importante los botones de pánico peligro que deben existir en las empresas. ¿Para qué utilizamos un botón de pánico peligro? Para informar a las demás personas que están en el área que va a haber un peligro o va a haber alguna emergencia, para informar también a las autoridades en llegado caso de que requeramos de ellas. Exacto. Esto es, pues, los botones de pánico peligro van directamente, pues, si la empresa, al sistema de seguridad de la empresa. Entonces, a la empresa de seguridad, pues cuando se activa el botón, inmediatamente a ellos les llega un reporte. A veces ellos llaman como que se activó el botón de pánico o que está pasando en la empresa. Y pues dependiendo de la situación que se esté presentando, pues reportan inmediatamente a las autoridades competentes. Eso sería en cuanto a señalización. De brigadas de emergencia, ¿qué tenemos conocimiento? ¿Qué me pueden decir sobre las brigadas de emergencia? Cruz Roja, Cruz Blanca. Sí. ¿Cómo, profe, que no le entendí la pregunta? ¿Qué me pueden decir sobre las brigadas de emergencia o los brigadistas de emergencia? Es Cruz Roja, Cruz Blanca, ¿sí? Pues eso lo estaríamos hablando de manera en entidad, ¿no? Pero entonces si Entidad. hablamos dentro de una empresa, debemos conformar una brigada de emergencia, ¿verdad? Tenemos Auxilios. varios, como quien dice, pues factores. Tenemos los Sí, brigadistas de evacuación, los brigadistas de primeros auxilios, los brigadistas contra incendios y pues en determinado momento los jefes de emergencia. exacto. Las brigadas de emergencia van a estar conformadas pues principalmente por un líder para esto. La persona no necesitamos de que pues en estos momentos que la persona que se elija como líder para esa brigada de emergencia debe ser una persona proactiva, una persona que sepa comunicar, una persona que esté ahí apoyando
al coordinador SST en casos de emergencia y que esté enterado de todas las problemáticas de la problemática que se pueda presentar en la empresa. Esa persona líder pues debe estar capacitada y junto a eso pues tenemos los brigadistas que ya dependiendo de la situación que se dé, deben estar capacitados para reaccionar frente a esa situación y dar apoyo. Entonces, como Paola lo dijo, pues deben estar los brigadistas contra incendios, los brigadistas primeros auxilios, los brigadistas de evacuación. Pero entonces, estos brigadistas, ¿cómo los podemos identificar en una empresa? ¿Cómo sabemos que la persona es brigadista? Por su dotación o por su carnet. Exacto, por la dotación o el carnet. Los brigadistas por lo general deben tener un chaleco con un color llamativo, deben tener el carnet de identificación. ¿Qué más poseen los brigadistas? Los elementos. Los elementos de protección. Es muy importante Y para el rescate de las personas. eso. Es muy importante pues que el brigadista tenga todo lo que necesita en, en su momento, en el momento de una emergencia. Acá tienen un brazalete, sí, tienen un brazalete, en el brazalete contiene un carnet con el cual se identifican como brigadista de emergencias o poseen el chaleco de emergencia. Entonces, ¿qué llevamos para el plan de emergencia? Botiquín. Los elementos de emergencia que serían botiquín, La camilla, la camilla es muy importante. ¿Qué más? No, entonces es todo lo que hemos hablado y Enlatados. bueno, pero no. El silbato. Eso es muy importante, pues va dentro de los elementos de emergencia, no, pero el punto al que voy yo es cómo conformamos el plan de emergencia según lo que hemos hablado. Les estoy dando todas las bases para montar un documento de plan de emergencia y también para llevarlo a acción. Entonces, ¿qué se necesita primero para poder realizar el plan de emergencia? Elementos para protección personal, Los elementos de protección personal. por ejemplo, en llegado caso para las manos, guantes, em, zapatos o botas de seguridad pues, para su uso adecuado, protección de vías, de las vías, áreas, dependiendo de la situación, tapabocas, máscara con filtro, Sí, guantes. sí, eso pues es importante. Pero el punto que voy yo, bueno, si ustedes tienen que montar un documento, si ustedes les dicen, bueno, técnicos, necesito para allá el plan de emergencia, colabóreme. ¿De qué manera lo van a montar? ¿Cómo van a gestionar ustedes de emergencia y cómo van a gestionar ustedes de emergencia y cómo van a Debemos gestionar los riesgos? evaluar primeramente el riesgo, hay que realizar el análisis de la vulnerabilidad, Ajá, definir qué clase de riesgo estamos presentando, la composición de los integrantes del grupo de brigadistas o las personas que van a componer, de que van a estar ahí para ayudar en la emergencia, el reglamento principal del funcionamiento, la buena capacitación del personal,
y tener personas capaces pues del mantenimiento y de la motivación. Primero pues debemos tener personal capacitado física y mentalmente, porque pues no podemos tener un equipo que pues también es un riesgo por el que estamos pasando, pero que se vaya a asustar y también vaya a asustar a las personas que pues Más. no, a las demás personas. Esos son los puntos importantes para empezar a montar un plan de emergencia. Listo, muchachos. ¿Quién me resume lo que hemos visto hasta el momento? Todo, desde que empezamos la clase. No todos a la vez. ¿Ninguno? ¿Qué tienen claro hasta el momento? ¿Qué les queda claro de todo lo que hemos visto hasta el momento? Profe, a mí me quedó claro los planes de emergencia que debemos tener ante cualquier riesgo que tengamos en nuestro trabajo o bien sea en nuestro ambiente familiar. Sí, que debemos ser muy observadores. ¿Qué otra cosa? Es importante conocer los riesgos a los que estamos expuestos para de esa manera poder prevenirlos, ¿sí? Porque pues si no sabemos a qué debemos estar prevenidos o para qué debemos estar preparados, nunca vamos a ser precavidos en ese sentido. Exacto, debemos aprender a visualizar los riesgos a los que vamos a estar expuestos. Y esto aplica para todo, ¿no, muchachos? O sea, no simplemente pues debe ser dentro de una empresa, sino pues para nuestra vida cotidiana también es muy importante evaluar independientemente del momento que sea, a qué riesgos nos estamos expuestos. Entonces, bueno, yo tengo en seguridad y salud como que lo primero es el autocuidado, el primero yo y después lo demás, y eso como que debe aplicar siempre para todo, de que debemos tener muy en cuenta nuestra vida, nuestra salud, nuestro autocuidado y prevenir por nosotros de antemano. ¿Qué otra cosa me pueden decir respecto a esto? Les voy a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando en una empresa, me encuentro, bueno, no estoy trabajando, estoy en una empresa de que, a ver, como estoy en una empresa de venta de cerámica, de accesorios para la casa, ¿sí? De decoración. La empresa está conformada por un almacén grande, amplio, pues donde se pueden determinar los diferentes accesorios,
lo que yo quisiera colocarle a mi casa, bueno, en fin, infinidad de cosas. Pero resulta que esa empresa pues tiene sistema, pero si evidencian unos riesgos, por ejemplo, la parte de almacenamiento no está cubierta del todo, sino tiene unos espacios vacíos. Estando dentro de esa empresa, ¿qué riesgo si la parte de almacenamiento tiene un espacio vacío, o sea, no tiene techo? ¿Qué se me puede presentar ahí? Una inundación. Una inundación. Si son utensilios o cosas para el hogar, pues depende, porque si por ejemplo es un lugar donde se maneja cerámica y cosas así, pues se corre el riesgo de que hayan heridas en caso de un movimiento de la tierra, en ese caso un temblor, un sismo o algo así, que se partan Exacto. algunas cosas que tengan. Si los estantes no están asegurados. Y los cesantes no están asegurados cuando haya un sismo, un movimiento de la tierra, como dice la compañera, y hay personal trabajando, se puede afectar ahí la vida de las personas. Ujú. Esa parte es muy importante. ¿Qué otro ejemplo me pueden ustedes aportar? Bueno, pues, creo que les di un ejemplo como muy malito. ¿Qué otro ejemplo me pueden ustedes aportar? Y lo Incendios por la electricidad, puede ocurrir un incendio. sí, Porque también inundación, si hay un ejemplo, si hay tomas bajas o cables pelados, puede ocasionarse un incendio. Y es, profe, sin ir tan lejos, también podemos tomar como referencia cuando se crean estructuras, ¿sí? En la construcción de en la, estructuras, obviamente hay trabajadores que están ejerciendo su labor y pues nadie está exento de que en el momento en el que ellos estén trabajando ocurra un incidente como eso, o sea, un desastre porque no estamos preparados para ello. Y en caso de no eh, tener un plan elaborado, pues sería bastante complicado poder evitar que ocurran desastres. exacto, es que ahí es donde voy. Si el plan de emergencia no está elaborado y pues nosotros no tenemos al menos la identificación y la priorización de dichos riesgos, pues, no necesitamos tampoco tener el documento en sí, pero sí al menos que tengamos priorizados los riesgos, pues estamos potencializando el riesgo debido a la situación que se presenta. ¿Qué más me pueden decir de los planes de emergencia? Claro, sé que para los planes de emergencia pues le faltan demasiado, ¿no? El plan de emergencia también se encuentra conformado por una matriz que se llama la matriz de vulnerabilidad y amenaza. Y en esa matriz está calificado, es una metodología que se utiliza, la metodología de colores, que es por medio de unos rombos y como una lista de chequeo, donde nosotros valoramos y determinamos el color dependiendo de la amenaza. Entonces, por ejemplo, inundación. A la inundación le vamos a hacer la valoración de la lista de chequeo. Con esta lista de chequeo, dependiendo del valor que nos dé, esa lista de chequeo va a traer un valor. Si es sí, va a valer 1, si es no, si no cumple, pues va a valer 0, y si es parcial, pues va a valer 0,5. Ese es el valor que se le da. Frente al resultado que nos dé esta lista de chequeo, se tienen en cuenta los colores del rombo. Verde, si es bueno, amarillo si es medio, y rojo si es un nivel alto. Dependiendo, entonces, por ejemplo, de 0 a 0,99, 90, no estoy segura ahorita en estos momentos, pero creo que es alto y ahí es rojo. No, de 0 a 1 es rojo. De 1,1 a 2 es medio.
y de 2.1 a 3 es bueno, es verde. Entonces hay que tener en cuenta las calificaciones. Todavía no, pues no les profundizo esa parte, lo tengo para la próxima clase. Nos vamos a dedicar completamente a montar la matriz y cómo hacer la valoración, porque todas las personas pues hacemos las valoraciones diferentes. Lo que yo puedo ver, la otra persona no lo puede ver, o lo que la otra persona pues ve, pues yo no lo puedo ver. Entonces es así. Para las valoraciones de las matrices todos tenemos una diferente percepción, pero pues al final tenemos que llegar a la misma conclusión. Entonces, la parte de los planes de contingencia, la parte del plan de evacuación de la brigada de emergencia, esa parte pues va dentro de la consolidación del plan de emergencia, va en la parte final después de tener la matriz de riesgos de amenaza y vulnerabilidad lista, calificada, y de ahí podemos priorizar riesgos. Sabemos, vamos a reconocer o a identificar cuál es el riesgo más inminente o cuál es el riesgo más probable al cual estamos expuestos para calificar los riesgos y determinarlos como en probable. La guía para realizar planes de emergencia y contingencia nos dice que dentro de esto hay unos factores importantes que es el posible, el probable y el inminente. El posible es cuando decimos que puede ocurrir, pero no sabemos en qué momento puede ocurrir. Entonces, ¿qué riesgo, qué amenaza puede ocurrir, pero pues no sabemos en qué momento va a ocurrir? ¿Cómo la podemos calificar como posible? ¿Mm? Lo mencionamos antes. ¿No? ¿Qué ejemplo de amenaza me pueden dar, Yo, profe, señora? sería como la erupción de un volcán o algo así. Exacto, es un evento que no sabemos qué puede ocurrir, pero que no sabemos en qué momento se va a presentar. Entonces ahí la calificaríamos como posible. Ya para calificar una eventualidad como probable, es aquella eventualidad que ha ocurrido antes en la empresa o en la región. ¿Qué me tiene abandonada, Flores? Deme su correo. Em, tenemos el ejemplo de un incendio. Si ya ocurrió, pues entonces lo podemos calificar como probable, pues porque ya ha ocurrido antes. Inminente, ¿qué podría ser? Un riesgo inminente, en color rojo, un riesgo que podemos decir, no, esto va a pasar. Cuando se desborda un río de un pueblo que ya varias veces ha pasado y sabes que estamos en la temporada de lluvia y va a pasar. Esa, eso es un muy buen aporte. Al desbordarse un río y no tomar las medidas, a ver, se desbordó el río y se presentaron estragos, se presentaron desastres. No se tienen las medidas pues de prevención, ya son riesgos que se debe priorizar. Y al dejarlo pasar otra vez, como estamos en este momento en la temporada de lluvia, pues ya va a ser un riesgo inminente.
¿Qué otro aporte me pueden dar, muchachos? ¿Qué más me pueden decir? ¿O ya están cansados? ¿Mm? Profe, también podría ser, digamos, en el caso de la minería, que se han presentado varios derrumbes, entonces pues sabríamos que estamos expuestos a otro derrumbe. Claro, claro. Ustedes trabajan, ¿verdad? Están laborando. ¿Me pueden dar ejemplos desde su trabajo? Sería más práctico y más fácil para cuando ustedes lo lleven a práctica, cuando lo vayan a ejecutar, tengan más facilidad para eso, para realizarlo, para establecerlo. ¿Quién otro me puede dar un ejemplo? Pues yo doy un ejemplo. En la empresa que yo trabajo, pues el terreno es muy blandito y como esos son bloques muy altos, por ahí de 4 metros hacia arriba, entonces ahí puede ser una amenaza inminente, de pronto un temblor de tierra, de pronto se cae eso. Claro, porque si el terreno es inestable con un movimiento telúrico, pues se puede desplomar. Sí, Ok, entonces por eso. y no han, o sea, no han ejecutado ninguna medida para esta Sí, situación. a ver, la primera medida es que la sostienen con alambres desde el suelo, como dos tigas, para que el bloque no se mueva ni el viento ni nada. La otra es el plan de emergencia, es el plan de evacuación. Siempre nos hacen como, ¿cómo le digo? Como, ahora se me olvida esa palabra. ¿Simulacros? Sí, simulacros de ruta de evacuación, dónde nos podemos poner, si una emergencia, dónde podemos ir a buscar las camillas, los extintores. Ah, súper bien. O sea, ¿cómo actuar frente a una emergencia? Sí, Ok. Bueno, pero supongo que para actuar frente a esa emergencia, pues ustedes tienen el personal capacitado, pues tienen brigadistas de emergencia ya conformados, sí, está el comité el de COE, trabajo, sí. sí, y ahí están los brigadistas, los de cada bloque, porque son 10 bloques y en cada bloque hay brigadistas, Ajá. y Muchachos, ellos cuando hay señor, un plan cuando hay un plan de emergencia, ellos son el líder y nos dirigen para guardar calma y no alterar. eso, muchachos, el aporte que nos está dando su compañero también es muy importante. Si la empresa se encuentra dividida en áreas que la infraestructura no, ¿cómo les explico? O sea, por ejemplo, el almacén está en un punto, la bodega está en un punto o está dividido en bodegas que no se conectan. Para cada área debe existir un plan de emergencia y para cada área deben existir brigadistas de acuerdo al área donde se encuentre. Entonces, eso también es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y qué más hacen? Bueno, en los simulacros les enseñan cómo mantener la calma, cómo pueden evacuar y las medidas que deben tomar de precaución. Sí. Y también nos enseñan, pues, a tres, nos enseñan como
los primeros auxilios, cómo es la respiración boca a boca, cómo tratar a un paciente cuando se cae, cómo montarlo a la camilla, cómo usar un extintor. Ay, Me súper enseñan bien. muchas cosas básicas para de emergencia o evacuar una emergencia rápida. Sí, es que es muy importante eso, que el personal esté capacitado y apto o sea, para percatarse en cualquier emergencia, cómo va a reaccionar. Los simulacros los realizan para eso, para conocer la reacción de la persona, aunque pues es evidente que cuando se están en un simulacro, pues de pronto puede que la persona no reaccione igual en caso de que el riesgo se lleve a la realidad como tal. Los simulacros no se pueden realizar si el personal no está capacitado. Anualmente, a nivel nacional, se realiza un simulacro para todas las empresas deben realizarlo, porque es muy importante y ahí se valora qué déficit presenta la empresa en cuanto al plan de emergencia. Sí. ¿Qué más me pueden compartir ustedes? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué curiosidad tienen? Profe, yo creo que hasta el momento todo lo hemos entendido muy bien porque pues usted ha dado ejemplos y eso ayuda mucho a entender, ¿no? Esto en cuanto a los pues desastres o riesgos a los que estamos expuestos, como usted decía, también el trabajo en el que uno se disponga a lograr, ¿no? ¿Me repites, por favor? Es que no alcanza, se entrecortó un poco, pero no alcanza a entender bien. Que sí, profe, que hemos entendido muy bien, bien es importante mencionar de que estamos a los que estamos expuestos. Casi no se le escucha, Laura. Ya, ¿ya me escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, en estos momentos, sí. Laura, Sí, señora. Profe, que nuevamente repito, que también depende del lugar donde laboremos los riesgos a los que estamos expuestos, ¿sí? sí, eso es muy importante, depende del lugar donde estén laborando, considerar los riesgos a los que están expuestos, porque no en todos lados, pues, van a ser los mismos riesgos que se deben tener en cuenta y ahí es donde se priorizan. Más que todo es como priorizar el riesgo al que van a estar expuestos. Pueden utilizar, pues, podemos aplicar para todas las empresas que la inundación, que el sismo, que, que el incendio, pero no en todas las empresas se va a presentar con la misma eventualidad o con la misma potencia. Entonces, si estamos trabajando en una empresa de madera y estamos trabajando en una empresa de construcción, un incendio, ¿con qué potencial se va a presentar? ¿Con cuál de las dos empresas se va a presentar el incendio con más potencial? ¿Puede repetirlo? Si estamos laborando en una empresa de madera, una empresa que trabaja con madera, y también tenemos una de construcción, o bueno, estamos trabajando en una construcción, ¿con qué potencial se puede presentar un incendio en las dos empresas? O sea, ¿en cuál de las dos empresas, perdón, en cuál de las dos empresas se va a presentar el incendio con más potencial? En la En la empresa En la de de, madera.
En la de madera, esa, o sea, ahí es donde voy. Para todas las empresas podemos aplicar los mismos riesgos o las mismas eventualidades, pero no en todas las empresas se va a dar de la misma manera. No se va a potenciar de la misma manera. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tengo la empresa de madera, pues que sabemos que debe estar cerrada porque se mantiene material. Y estoy en la construcción y si hay un vendaval, ¿cuál va a correr más riesgo? La de construcción, La de madera. la de madera. No, La de madera. La de no, construcción porque esa es abierta. exacto, la de construcción porque esa es la que está al aire libre. La de madera, pues en este caso pues tiene una adaptación estable en cuanto a techo y está cerrada. ¿Qué otro ejemplo podemos agregar a esto? Por ejemplo, profe, para una empresa turística también tiene que tener el plan de emergencia o por lo menos el plan de contingencia cuando se hace el turismo visitando senderos. Sí, y es muy importante esa parte debido a que la empresa puede tener un solo trabajador que debe existir plan de emergencia. Y en una empresa turística, pues más, porque ellos deben saber eh, cómo evacuar a las personas, cómo darle, en llegado al caso de alguna persona se desmayó en la caminata, pues deben saber cómo brindarle primeros auxilios, cómo sacarla del sitio. Hay personas que tienen hasta capacitación en evacuación ¿cómo es que se llama esa capacitación en evacuación de espacios confinados? Entonces, en todas las empresas debe existir plan de emergencia, así solo pues cuenten con un trabajador. ¿Les ha quedado claro esa parte, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Con qué otro ejemplo lo podemos llevar? O sea, ¿a qué podemos llevar todo eso a la vida cotidiana? ¿Qué otro ejemplo qué otra cosa podemos relacionar? Profe, pues a mí me parecería que de pronto algo que tenga o sea relacionado con la minería, que es bastante amplio El tema. el tema de eventos naturales y eso. Listo, Gilbert. Pues el tema en la parte de minería no tengo así como muchas bases, pero déjenme, me asesoro bien y les comparto para la próxima clase los riesgos y cómo los podemos controlar, pues, en la parte minera. Yo Señor, ya tengo mucha experiencia en eso. En el pueblo donde estoy, de Zaragoza, Antioquia, se maneja mucha minería en oro. Ella ya existe mucha mina, como la mina de Beta. Son minas que va dentro de la tierra, en huecos, en túneles, y ahí hay mucho plan de emergencia. Hay distintos planes de emergencia. El plan de emergencia A en una mina es de arriba, de la oficina. ajá, Ese plan casi no tiene riesgo, creo que tiene un color azul. Sí. ok, Y en la parte exterior de la naturaleza afuera tiene un riesgo creo que amarillo, porque ahí se maneja puro combustible,
como la gasolina, como los materiales que traen, el mercurio, que es Son muy los planes dañino de para... acción. Uy, sí, porque esa contiene Y el contaminantes. rojo es dentro de la mina, dentro del hueco de la mina, porque allá se maneja explosivos, hay rumbones, de pronto uno se encuentra con fuentes de agua que se explotan, una inundación allá abajo, hay deslizamiento. Pues en esa mina se ha matado mucha gente. ¿Para qué? Por el Sí. derrumbe y todo eso. Entonces hay ese plan de emergencia. El rojo es el sitio, el lugar donde uno trabaja. Y Porque uno considero no, que dentro de las capacitaciones de brigadistas para minas debe estar la de espacios confinados, ¿no? Porque cuando se meten subterráneo al salir para sí, sí evacuar, es cierto. Y son gente capacitada, pero con una salud 100%. No, no cualquiera lo capacitan para brigadista ya. claro, debe ser muy importante eso, porque es Porque que mina está considerado, está pues dentro de las actividades económicas en riesgo 5, está valorado riesgo 5 y es uno de los riesgos más altos que puede existir dentro de una actividad económica, la parte minera, debido al manejo de químicos y al peligro pues que están corriendo al estar trabajando subterráneo. sí es cierto. No, y ahora con el problema que están quemando la, la máquina donde yo vivo, porque Están, dicen que eso es ilegal. Pues como yo digo que por allá casi no hay trabajo y lo que da es la mina, pero entonces la esta gente compra minería son de oro, porque usted me habla de mercurio. No, sí, la minería es de oro, pero el mercurio se Mm, utiliza para que el oro salga de la tierra, cuando sí, uno ya está claro. lavando la tierra. Claro, claro, no, pues acá en el norte se ve mucha minería, pero entonces es de carbón. Pero cuando me habló de Sí, mercurio, pues identifiqué inmediatamente que pues se estaba tratando de minería de oro y pues es no, es altamente, minería de oro, pero ahí se usa mucho el mercurio para que el oro salga y flote de la claro, tierra. es altamente peligroso pues, aún. Que se usa mucho esos químicos. Pues yo quemaba mucho oro y eso hace mucho daño a la salud. Entonces, uno ahí le tiene mucha prevención, que uno no se puede mojar, que cuando uno llega a la casa no puede hacer, pues muchas indicaciones para uno prevenir su muerte. Ay, sí, es que es complicado. Sí, Es algo muy tedioso y de muchos controles. Esa actividad económica debe llevar mucho control frente al riesgo, pues al que están expuestos, claramente. así es cierto. Cuando Gilbert me preguntó sobre minería, ¿qué minería trabaja? ¿O de qué minería le gustaría tener más conocimiento? Pues, profe, realmente yo me refería a las que quedan directamente del Zulia para arriba. ¿De carbón? Son exactamente de carbón y hay una de fósforo, pero esa sí tiene todos sus estamentos al día, tiene todos su sistema de gestión, tiene, y que es la de Norte, pero esa sí es sobre la tierra. Ah, ok, ok. Sí, pues acá en el norte hay algunas minas que están al día, pues como que los dueños tratan de que el sistema de gestión vaya al día y también hay visitas de empresas ambientales que están constantemente yendo y revisando pues de que todo esté legalizado y previniendo de antemano. Muchachos, ¿quién más puede aportar? Y vea que esto es muy importante y conocer las actividades económicas también es muy importante, ¿no? Porque dependiendo de la actividad económica, vamos a identificar el nivel de riesgo y los diferentes tipos de riesgos que se puedan presentar.
Entonces, ¿qué otro aporte podemos hacer? Aparte de la minería, ¿qué otra actividad económica le podemos... Profe, como la mina de carbón, es así, no hemos tocado tema tampoco sobre eso. No, de la mina de carbón, o sea, por eso les digo, entonces para la próxima clase les traigo el temita consolidado para que respondamos dudas, inquietudes frente a esta actividad económica, porque pues el conocimiento que tengo de la parte de minería es muy poco, sé que es una actividad con un riesgo muy alto, que está calificado dentro de un nivel de riesgo 5, que se presentan muchos riesgos inminentes, pues si hablamos en la parte de seguridad y salud, pues los daños a la salud son impredecibles, y en la parte minera podemos tener riesgos mecánicos, podemos tener riesgos ergonómicos, ahí se presenta yo creo que toda la clase de riesgos habidos y por haber. Entonces, y en la parte de planes de emergencia, pues considero que lo básico que debe ser muy importante que en las partes, en la minería, pues sí esté consolidado como tal en las capacitaciones. Sé que tratan de mantener eso al día, que los brigadistas, que el plan, las rutas de evacuación, y pues debido a que a la situación en la que estamos, no nos podemos mover, pero pues sería muy chévere como que ir directamente en Putlu y eh, conocer cómo sería el trabajo directo en una mina. ¿Qué más me pueden aportar, muchachos? No solo la minería la que tiene pues riesgos, hay otras actividades. Tenemos la construcción. Miren que en el mismo pueblo, hay un pueblo más cercano, se llama Nechí, Antioquia. Señor, sí. Nechí, Antioquia, le cruzan dos ríos, el río Nechí y el río Cauca. Esos ríos se maneja la hidroituango de Puerto Valdivia, las tres pozas de Zaragoza, la poza de Cáceres y la hidro de Bagre. Cuando abren los portones para que el agua evacúe, pues llaman a cada municipio que van a abrirlas con fuerza para sacar el agua y todo eso. El pueblo más afectado es Nechí, los dos ríos, y Nechí quedando en medio. Es como una isla, para decir así que. Entonces, Es como una isla. Ajá. Pues sí, como una isla porque le pasan los dos ríos y es un río grande. Y entonces cuando sueltan eso, pues cuando abren la compuerta para el agua, ellos le avisan porque Nechí es el pueblo que más ha afectado. Entonces ellos tienen como un límite donde pita el agua, que se pasa, entonces eso pita, una trompeta, algo así. Entonces ya la gente sabe que vaya evacuando, va subiendo las cosas a un punto más alto y así. Claro, bueno, pero entonces si hablamos ya de la parte de municipios, para esa parte existen dentro de cada municipio, cada ciudad o cada pueblo debe tener un plan de ordenamiento territorial o un esquema de ordenamiento territorial dependiendo de la cantidad de población que hay que habita en el pueblo. Para esto, dentro de esos esquemas o dentro de esos planes es donde se valoran pues la parte de gestión del riesgo y la probabilidad de los riesgos a los que están expuestos se encuentra la probabilidad de riesgos a la cual se encuentra expuesta la población. Entonces ahí entran las secretarías de gestión del riesgo a participar y controlar estos riesgos. Y como estamos hablando ya de un riesgo natural por causa de ríos, pues creo que esa es la manera y las medidas que toman para ejecutarlo. Muchachos, se me va a cerrar la sesión, ya en 5 retomamos. Bueno.